Hola, les habla Olga Herrera. Bienvenidos a mi canal. Primera parte del audiolibro La vida interna. Conversaciones teosóficas en el Adyar, volumen 2, por Charles Leadbeater. Índice: El teósofo después de la muerte. Labor astral. El cuerpo mental y el poder del pensamiento. Facultades psíquicas. Devas y espíritus de la naturaleza. Los mundos y las razas humanas. Reencarnación. Karma. Curso de Teosofía. Acerca del autor. El teósofo después de la muerte. Cuando un miembro de la sociedad teosófica se encuentra en el plano astral después de haber dejado definitivamente su cuerpo físico, le convendrá establecer sus posiciones, por así decirlo, haciendo una especie de inventario para ver cuál es su situación en la vida que le aguarda y el mejor uso que puede hacer de ella. Hará bien en consultar sobre el caso con algún amigo de mayor experiencia, y esto es lo que casi siempre hacen los miembros recién fallecidos. Recordemos que el teósofo, al entrar en el plano astral después de la muerte, no entra allí por vez primera, pues por lo general ha trabajado mucho en él durante el sueño de su cuerpo físico y, por lo tanto, se encuentra en terreno conocido. Corrientemente, su primer impulso es dirigirse derecho hacia nuestra querida presidencia, y eso será lo mejor que pueda hacer, ya que no hay nadie más a propósito para darle sanos consejos. Son tantas las posibilidades que se deparan en la vida astral que no es posible establecer reglas generales. Si bien tendrá pocas ocasiones de obrar injustamente el que trate de hacerse útil a los que le rodean, hay abundantes ocasiones de aprender, así como de trabajar, y el recién llegado tendrá que decidir la mejor manera de distribuir el tiempo entre ellas. El mundo astral no se alterará por la conveniencia de los miembros de la sociedad teosófica, como tampoco se altera el mundo físico, y lo mismo que todos los demás tendrán que aceptarlo tal como lo encuentren. Si un borracho va por la calle o por un camino, todos los transeúntes toparán con él, sean o no miembros de la sociedad teosófica, y el plano astral no difiere del físico en este aspecto. Sin embargo, puesto que los teósofos conocen las leyes que gobiernan la vida en el plano astral, deben conocer mejor que los que ignoran la manera de tratar a las entidades repulsivas con las que, igual que los demás, están expuestos a tropezar en su camino. Desde luego que se las habrán encontrado muchas veces mientras ellos actuaban en el plano astral durante la vida, y por lo tanto no les causarán más temor que antes, sino que al encontrarlas en su propio nivel, más bien les será más fácil entenderse con ellas y prestarles toda la ayuda que sean capaces de recibir. En realidad, después de la muerte no existe diferencia entre el hombre vulgar y el hombre psíquico, excepto que este último, por estar más familiarizado con la materia astral, se sentirá como en su propia casa en el nuevo ambiente, porque ser psíquico implica la capacidad de aportar a la conciencia física algo de la vida superior, y por lo tanto la diferencia entre el psíquico y el hombre vulgar existe en la condición respectiva de sus vehículos físicos, pero cuando el vehículo físico desaparece, la diferencia deja de existir. Relación de los muertos con la tierra. Un muerto tiene a menudo conciencia de los sentimientos de la familia que dejó en la tierra. Si comprendemos exactamente lo que puede manifestar el cuerpo astral,
será fácil advertir lo que el muerto es susceptible de conocer. No seguirá forzosamente en todos sus detalles los sucesos de la vida física, ni sabrá qué comen o qué hacen sus amigos, pero sí sabrá si están tristes o alegres y se percatará de los sentimientos de amor, odios, celos o envidia. Cuando un beodo ronda en torno a una taberna, se sume en el olor del alcohol por materialización parcial. Esto es, revistiéndose de un velo de materia etérica. No huele tal como nosotros olemos, y por esto ansía poner a otros en estado de embriaguez, a fin de infundirse parcialmente en sus cuerpos físicos, obsesionarles y experimentar de nuevo directamente el sabor y demás sensaciones que con tanto ahínco desea. En el cuerpo astral hay exactas contrapartes de los ojos, oídos, nariz y boca. Pero no vayamos a pensar que el hombre astral vea con estos ojos, oiga con estos oídos, ni huela y guste con aquellas nariz y boca. Toda la materia del cuerpo astral está en rápido y continuo movimiento de una a otra parte de su masa, de suerte que es de todo punto imposible que determinadas partículas astrales se especialicen sensorialmente como en el cuerpo físico lo están los nervios de los sentidos. Por el contrario, los sentidos del cuerpo astral no se localizan en órganos especiales, sino que están generalizados en todas y cada una de sus partículas, de modo que el hombre astral puede ver astralmente con cualquier parte de su cuerpo y ver al mismo tiempo a todo su alrededor en lugar de solo delante de él. Podrá agarrar la contraparte astral de la mano de un viviente, pero como ambas manos rozarían una con otra, sin sentido de tacto, no habría en ello objetividad para él. Sin embargo, es perfectamente posible materializar una mano que, aunque invisible, se hiciese sentir lo mismo que una mano física, como sucede en las secciones espiritistas. Hay 3 subplanos del astral desde los cuales a las personas desencarnadas les sería posible, aunque no conveniente, ver y observar los sucesos del mundo físico. En el ínfimo subplano astral, el hombre por lo general está ocupado en otras atenciones y le interesa muy poco cuanto ocurre en el mundo físico, excepto en los casos en que, según explican las obras teosóficas, persigue viles objetivos. Pero en el 6º subplano está en contacto muy próximo con el mundo físico y puede tener conciencia de muchas cosas con él relacionadas, aunque nunca ve la materia física sino la respectiva contraparte astral. En grado rápidamente disminuido, esta conciencia también es posible en los subplanos 5º y 4º, pero en los demás solo podría comunicarse con el mundo físico por efecto de la especial e intensa evocación de un medium. E incluso esto será sumamente difícil si el hombre astral está en el primer subplano. La mayor o menor capacidad del hombre para ver y observar desde el plano astral los acontecimientos del mundo físico depende de su carácter, disposición de ánimo y estado de desarrollo. La mayoría de las personas buenas y honradas que viven rectamente atraviesan los subplanos inferiores antes de despertar la conciencia astral y por lo tanto es poco probable que sean conscientes de algo físico en absoluto. Sin embargo, algunos de ellos se ponen en contacto con el mundo físico impelidos por la vivísima ansiedad respecto de sus seres queridos.
Las personas de moralidad no tan elevada tienen en su constitución más materia de los subplanos inferiores del astral, y por lo tanto su capacidad es mucho mayor para ver lo que sucede en la tierra, sobre todo cuando su pensamiento se concentró esencialmente en las cosas de este mundo, sin poca o ninguna aspiración espiritual ni mental. Esta baja tendencia se acrecienta con el uso, y el hombre que al principio es dichosamente inconsciente de cuánto pasa en la tierra, puede ser desgraciado al poner su atención en ello, sobre todo por las manifestaciones egoístas de dolor de los supervivientes. Entonces se esfuerza en apartarse del contacto con esta vida, a la que ya no pertenece. En ese caso, su capacidad de ver las cosas terrenas aumenta durante algún tiempo y después sufre mentalmente cuando esta capacidad desaparece. Este sufrimiento deriva de la irregularidad con que por su propia actuación perturbó la vida actual, pues es absolutamente impropia de la evolución post-mortem normal y ordenada. Si alguien se lamentara de que de este modo el desencarnado no ve el mundo físico tal como es, debemos responderle que ni los desencarnados ni tampoco los vivientes ven el plano físico tal y conforme es. En realidad, pues la mayor parte de nosotros solo vemos de él las partes sólidas y líquidas, y somos completamente ciegos para las mucho más vastas porciones gaseosas y etéricas. El desencarnado no ve en modo alguno la materia física, ni siquiera toda la contraparte astral respectiva, sino tan solo la parte correspondiente al subplano en que se encuentra. El único que ve en toda su amplitud e integridad los mundos físico y astral es el que durante su vida terrena desarrolló la visión etérica y astral. Otra dificultad con la que tropiezan los desencarnados es que no siempre reconocen acertadamente la contraparte del cuerpo físico. Aunque lo vean, necesitan mucha experiencia antes de lograr la clara identificación de los objetos, y todo intento de manejarlos suele ser muy vago e impreciso. Como ocurre en las casas frecuentadas con las piedras que arrojan, o los muebles que mueven, o los pasos que dan las entidades astrales que rondan por ellas, la capacidad de identificar los objetos físicos depende, en gran medida, de la experiencia y del conocimiento, pero apenas podrá perfeccionarse a no ser que en vida se haya aprendido algo sobre el particular. Me preguntan si un desencarnado puede disfrutar de la contraparte astral de una representación escénica y si habrá sitio para él. Aunque el teatro esté lleno de bote en bote, con seguridad que un teatro rebosante de público tiene su contraparte astral visible para el desencarnado. Sin embargo, la representación escénica no le proporcionará deleite alguno, porque no ve el vestuario, el decorado, ni la expresión de los artistas tal como los vemos nosotros. Únicamente tendrá conciencia de las emociones de los comediantes que, por ser fingidas, no producen efecto en el plano astral. Los cuerpos astrales tienen la propiedad de interpenetrarse sin daño recíproco y constantemente se están interpenetrando como así debe ser si reflexionamos sobre ello. Cuando nos sentamos junto a otra persona en el tren, en el tranvía o en un coche, ambos cuerpos astrales se interpenetran considerablemente sin la menor dificultad, porque las partículas astrales, en proporción a su tamaño, están muchísimo menos cohesionadas que las físicas.
al mismo tiempo se afectan intensamente unas a otras en cuanto a su modalidad vibratoria, por lo que es sumamente perjudicial sentarnos junto a una persona de pensamientos impuros, envidiosos o coléricos. Por lo tanto, un desencarnado puede entrar fácilmente en un teatro lleno de público, sobre todo cuando los espectadores están acomodados en sus asientos y la entidad astral flotará en el aire. El suicida escapa de la escuela antes de aprender la lección que se le había señalado. Es culpable del mucho engreimiento que supone el tomar por sí y ante sí una decisión que debiera haber dejado a la obra de la ley suprema. Las consecuencias de tan enorme rebeldía contra la naturaleza son siempre de índole muy terrible y con seguridad afectarán a la próxima vida y acaso a más de una. Las circunstancias que acompañan al suicida en el momento de su muerte son análogas a las de la víctima de un accidente, pues ambos llegan con la misma rapidez al plano astral. Pero entre ellos existe la enorme diferencia de que el hombre que muere inesperadamente queda en estado de inconsciencia y por lo general atraviesa el séptimo subplano sin sufrir ninguna de sus variadas molestias. El suicida, al contrario, actúa deliberadamente y casi siempre pasa por horribles y repugnantes sufrimientos. No puede apartarse de las ideas y emociones que le decidieron a matarse, pero algún protector amistoso puede ayudarle a comprenderlas e inspirarle paciencia, resignación y esperanza. Aunque reconozcamos plenamente el gravísimo error del suicida, no somos quienes para juzgar a nuestro hermano que en esto incurra. Hay muchísimas diferencias según los casos y nos es imposible conocer los diversos factores que intervinieron en cada uno de ellos, aunque todos los tiene en cuenta la eterna ley de justicia. En las condiciones de la vida astral del hombre después de la muerte, hay que considerar dos factores capitales: el tiempo que permanece en cada subplano y la intensidad de su conciencia en él. La permanencia en un subplano depende, según ya dijimos, de la cantidad de materia perteneciente a este subplano que asimiló durante la vida terrena. Pero la intensidad o grado de conciencia en un subplano no sigue precisamente la misma ley. Para comprender su método operativo, consideremos un caso extremo. Supongamos que un hombre ha traído de la vida precedente ciertas tendencias cuya manifestación requiere gran cantidad de materia del séptimo subplano, y ha sido lo bastante afortunado en la vida actual para aprender en su primera infancia la posibilidad y la necesidad de reprimir dichas tendencias. Es improbable que los esfuerzos de semejante hombre sean uniformes y totalmente fructíferos, pero si lo fueran, se iría reemplazando firme, aunque lentamente, la materia astral grosera por otra más sutil. Este proceso, en todo caso, es gradual y puede ocurrir que el hombre muera antes de cumplirlo en su mitad. En ese caso, en su cuerpo astral, quedaría bastante materia del séptimo subplano para obligarle a permanecer allí no poco tiempo, pero sería materia por medio de la cual su conciencia no estaría acostumbrada a actuar en la presente encarnación, y como no podrá adquirir de repente este hábito, el hombre permanecerá inconsciente en ese subplano hasta que se desintegre la materia de su cuerpo astral, correspondiente al mismo subplano, de modo que dormirá durante todo el tiempo de su permanencia en él, sin que le afecten sus molestias. Así pues,
vemos que los dos factores de la existencia de ultratumba, el subplano a donde va el hombre y el grado de conciencia en él, no dependen en lo más mínimo del género de muerte, sino de la índole de su vida, de modo que cualquier accidente, por repentino o terrible que sea, apenas altera dichos factores. Sin embargo, la antigua y conocida jaculatoria de la Iglesia que dice «De muerte repentina, líbranos, Señor», se funda en alguna razón, porque si bien la muerte repentina no empeora en modo alguno la situación del hombre en el plano astral, tampoco la mejora, mientras que el lento desgaste de la vejez o los estragos de una enfermedad larga y penosa o crónica siempre van acompañados de una considerable eliminación y pérdida de partículas astrales, de suerte que al recuperar el hombre su conciencia en el plano astral, ya tiene hecha de antemano parte de la tarea principal que allí le incumbe. El profundo terror mental y la perturbación que a veces acompaña a la muerte violenta son de por sí muy desfavorables preparaciones a la vida astral. En efecto, han ocurrido casos, aunque felizmente raros, en que tan funesto estado de ánimo persistió después de la muerte. Así es que el deseo general de disponer de algún tiempo para prepararse a bien morir no es superstición, sino que tiene una base, pero al que lleve una vida teosófica, poco ha de importarle que el tránsito del plano físico al astral sea lento o súbito, pues por su parte continuamente está haciendo cuanto le es factible para progresar todo lo posible, y en ambos casos se le ofrecen las mismas perspectivas. En resumen, resulta claro que la muerte violenta no implica necesariamente la estancia prolongada en el séptimo subplano del astral, aunque en cierto sentido cabe decir que la alarga algún tanto, puesto que priva a la víctima de la oportunidad de eliminar las partículas astrales correspondientes a dicho subplano durante los sufrimientos de una pertinaz enfermedad. En el caso de los niños es muy improbable que en su corta e inocente vida hayan desarrollado mucha afinidad con los subplanos inferiores del astral, y en efecto la experiencia demuestra que casi nunca se les halla en relación alguna con estos subplanos, tanto si mueren de repente como de enfermedad. Su vida astral es relativamente corta, y la vida celeste, aunque muy larga, está en razonable proporción con la astral, de modo que reencarnan tan luego como se agotan las fuerzas actualizadas durante sus cortas vidas terrenas. Opera la misma ley capital que observamos en el caso de los adultos. Nada de cuanto pueda hacerse por procedimientos ordinarios con el cadáver físico alterará necesariamente las condiciones de la vida astral. Conviene hacer esta advertencia porque además de los procedimientos ordinarios de inhumación, incineración y embalsamamiento, hay ciertos ritos horribles de magia negra que afectan gravemente la condición astral del hombre, y en cuanto al estado del cadáver, aunque no altera necesariamente dicha condición, puede a veces alterarla por efecto de la ignorancia o la insensatez del mismo hombre. Expliquémoslo. La duración de la vida astral después de la muerte física depende de dos factores principales: de la índole de la vida que acaba de pasar en la tierra y de la actitud mental después de lo que llamamos muerte. Durante su vida terrena, el hombre está influyendo constantemente en la constitución de su cuerpo astral por el medio directo de las pasiones, emociones y deseos
cuyo predominio consciente y por el indirecto de la acción de sus pensamientos desde arriba y de todos los pormenores de su vida física, como su continencia o libertinaje, pulcritud o desaseo, manjares y bebidas, desde abajo, si, por persistir en la perversidad de cualquiera de estas modalidades viciosas, es tan insensato que se construye un vehículo astral vasto y denso, habituado a responder tan solo a las lentas vibraciones del séptimo subplano, después de la muerte se encontrará preso en este subplano durante el largo y lento proceso de la desintegración del cuerpo astral. Por el contrario, si mediante su conducta correcta y cuidadosa se forma un vehículo constituido principalmente de materia sutil, después de la muerte tendrá mucha menos turbación y desconsuelo y evolucionará mucho más rápida y fácilmente. Esto lo comprende la generalidad de las personas, pero suele olvidarse el segundo factor capital, o sea, la disposición de la mente después de morir el cuerpo físico. Lo conveniente para el hombre es conocer su situación en este pequeño arco de su progreso evolutivo, saber que en esta etapa se retrae firmemente hacia el plano del ego y por lo tanto ha de desligar su pensamiento cuanto pueda de las cosas terrenas y fijar cada vez más la atención en los objetivos espirituales que le han de ocupar durante su vida celeste. Así, facilitará enormemente la natural desintegración astral y evitará el triste y común error de detenerse en los niveles inferiores en los cuales sólo deberá residir temporalmente. Sin embargo, muchos desencarnados no sólo no elevan sus pensamientos, sino que luchan sin cesar para mantenerse en contacto con el plano físico del que acaban de salir, perturbando muchísimo con ello a quienes tratan de auxiliarles. Durante su existencia terrena, sólo concentraron su vivo interés en los negocios mundanos y a ellos siguen aferrados con desesperada tenacidad incluso después de la muerte. Según pasa el tiempo, les resultará más difícil relacionarse con la tierra, pero en lugar de acoger favorablemente y estimular este proceso de refinamiento y espiritualización gradual, se resisten fuertemente con cuantos medios disponen, hasta que la potentísima fuerza de la evolución los arrastra en su benéfica corriente, por más que se debatan paso a paso contra ella, causándose no solo muchos sufrimientos y tristezas innecesarios, sino retardando también su progreso. Ahora tenemos que al hombre astral, en esta ignorante y desastrosa oposición a la voluntad cósmica, le sirve de punto de apoyo la posesión de su cadáver en el plano físico. Puede ponerse naturalmente en estrecha relación con él y, si tanto se extravía que establece esta relación, lo usará como una áncora que lo mantenga firmemente hundido en el lodo hasta muy avanzada su descomposición. La incineración del cadáver salva al hombre de este riesgo, porque entonces quema las naves tras de sí y ya no le es tan fácil retroceder. Por lo tanto, vemos que si bien ni la inhumación ni el embalsamamiento de un cadáver puede obligar al hombre a quien perteneció a prolongar su permanencia en el plano astral en contra de su voluntad, cualquiera de ambas causas es para él una tentación de detenerse allí con muchísima facilidad para hacerlo, si desgraciadamente lo desea. Ningún ego avanzado consentirá en detenerse en el plano astral por un medio tan insensato como el embalsamamiento de su cadáver. Tanto si se incinera su vehículo físico
como si se deja pudrir de la horrible manera en que se hace normalmente, o bien si se le conserva indefinidamente como una momia egipcia, su cuerpo astral se irá desintegrando sin que nada le afecte. Entre las muchas ventajas de la incineración, las principales son que impide completamente cualquier intento de parcial o nefanda reunión temporal de los principios y cualquier esfuerzo para utilizar el cadáver en operaciones de magia negra, es decir, que la incineración evitará todo peligro. Condiciones después de la muerte. Los estudiantes suelen preguntar si al hombre ordinario le resulta más ventajosa la existencia subconsciente o la activa en el plano astral. Esto depende de la índole de la existencia activa y del estado de desarrollo del ego. El hombre ordinario muere con cierta cantidad de deseos todavía no extinguidos, cuya fuerza ha de agotarse antes de que le sea posible sumirse en un estado de inconsciencia. Si la única actividad posible para él es la de los bajos deseos, desde luego, más que nada le convendrá que nada le estorbe al sumirse cuanto antes en la relativa inconsciencia, puesto que todo nuevo karma por él establecido tiene pocas probabilidades de ser de índole ventajosa. Si, por el contrario, está lo suficientemente evolucionado para ser útil a otros en el plano astral, y sobre todo si ya tiene la costumbre de trabajar allí durante el sueño, no hay razón para que no emplee provechosamente el tiempo de su forzosa permanencia en dicho plano, aunque resultaría imprudente actualizar nuevas fuerzas que prolongaran su estancia. Quienes operan bajo la dirección de los discípulos de los maestros de sabiduría se aprovecharán naturalmente de sus consejos, puesto que tienen mucha experiencia al respecto, y a su vez pueden consultar con otros de todavía mayor conocimiento. La vida astral, lo mismo que la física, puede ser gobernada por la voluntad, siempre dentro de los límites prescritos en cada caso por el karma, es decir, por nuestras acciones pasadas. El hombre ordinario tiene poca fuerza de voluntad o poca iniciativa, y es hechura del ambiente que él mismo se forma en el plano astral, así como en el físico. Pero un hombre decidido y de recia voluntad puede aprovecharse al máximo de las condiciones en que se halle y puede prevalecer contra ellas. Al fin y al cabo, lo que él determinó por su voluntad con la ayuda del tiempo puede transmutarlo gradualmente también por su voluntad. En el mundo astral, un hombre no se desprenderá de sus malas inclinaciones ni más ni menos que en el mundo físico, a no ser que se esfuerce resueltamente a desprenderse de ellas. La mayor parte de los deseos que tan violenta y persistentemente le dominan necesitan un cuerpo físico para su satisfacción, y como ya no lo tiene, estos deseos le causan agudos y prolongados sufrimientos. Pero con el tiempo los deseos se van consumiendo y acaban por atrofiarse y desvanecerse por imposibilidad de satisfacción. De la misma manera, la materia del cuerpo astral se desgasta y se desintegra a medida que la conciencia se retrae de ella, por los esfuerzos semiconscientes del ego, y así el hombre se desprende por grados de cuanto le aparta del mundo celeste. Pero lo peor de todo es que el hombre, por lo general, no siente la necesidad de desligarse del mal que lo rezaga. Es evidente que si se da cuenta del caso y pone su mente en acción, puede apresurar en gran manera los dos procesos antes referidos. Si comprende que le conviene eliminar todo deseo terreno y retraerse en sí mismo tan pronto como pueda, se pondrá ardientemente a la tarea, pero por lo general hace lo contrario. En su ignorancia acaricia sus deseos, prolongando con ello su vida astral,
y se aferra desesperadamente a las más groseras partículas de materia astral, durante tanto tiempo como puede, porque la sensación del deseo parece acercarle a la vida física de la que está tan apasionadamente ansioso. Así pues, vemos por qué uno de los aspectos más importantes de la labor de los protectores o auxiliares invisibles es el de explicarles a los desencarnados la situación en que se encuentran, y también vemos por qué el conocimiento intelectual de las verdades teosóficas es de tan inestimable valor para el hombre. Cuando el desencarnado llega al plano astral, no siempre se percata de que ha muerto en la tierra, y aun cuando se convenza de ello por completo, no se da cuenta evidentemente de la diferencia entre el mundo astral y el físico. En la vida terrena el hombre es esclavo de imperiosas necesidades. Ha de comer, vestirse y alojarse, para lo cual necesita dinero, y para tener dinero tiene que trabajar y ocuparse en algo. Todo esto es tan natural y normal en el mundo físico que al verse libre el hombre de semejante esclavitud no acaba de creer en mucho tiempo que esté verdaderamente libre de dichas trabas, y en muchos casos continúa aprisionándose inútilmente con los grilletes que en realidad rompió la muerte física. Así, a veces vemos algunos recién desencarnados que toman actitudes de sentarse a la mesa para comer, de prepararse manjares imaginarios o levantar moradas. He visto a un hombre en actitud de construirse una casa, piedra sobre piedra, y aunque fabricaba esas piedras por un esfuerzo mental, no se daba cuenta de que con el mismo esfuerzo hubiera podido edificarse imaginariamente la casa entera. Se le dio a entender que aquellas piedras no pesaban, y de esto coligió que su actual condición difería de la que tuvo en la tierra, con lo cual se le estimuló ulteriores investigaciones. En la tierra de estío, los hombres se rodean de paisajes formados por su propia imaginación, aunque hay quienes se ahorran este trabajo aceptando desde luego los ya formados por otros. Los que están en excepto su plano rasante con la superficie de la tierra se ven rodeados de las contrapartes astrales de las montañas, los árboles, los lagos, y no necesitan un escenario. Pero los que están en sus planos superiores y flotan a cierta distancia de la superficie de la tierra, se forjan paisajes con el esfuerzo mental de su imaginación. El ejemplo más común de esto es que ellos mismos se representan las escenas descritas en sus diversas escrituras religiosas, y por lo tanto, en dichos subplanos encontramos siempre ingeniosos intentos para reproducir ideas tales como las de los árboles con joyas por fruto, mares de cristal entremezclado con fuego, entidades con multitud de ojos internos y dioses con 100 cabezas y 200 brazos. De esta guisa, a consecuencia de la ignorancia y prejuicios que los dominaron durante su vida física, muchos hombres trabajan en el plano astral estérilmente cuando podrían aprovechar el tiempo en ayudar al prójimo. Y hasta aquí la primera parte del audiolibro La vida interna, Conversaciones teosóficas en el Adyar, volumen 2, por Charles Leadbeater. Les habló Olga Herrera. Gracias por escuchar.